Hola, buenas noches a todos. Estamos absolutamente felices de estar con ustedes compartiendo otro espacio de escuela en vivo. Esta noche el tema está como para sentarse y tomarse un cafecito con nosotros. Así que les doy la bienvenida a todos. Mil gracias por estar acá. Les pido compartan este enlace en todas sus redes, con sus familias, por favor, para que mucha gente llegue en este momento con nosotros. Les pido después se sienten, se tomen un café con nosotros, que el tema está muy chévere. Hoy vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de ese asunto que nos cuesta un poquito como seres humanos, pero que tiene una mirada bíblica, una mirada catequética, que desde ahí, pues nuestro invitado la va a abordar hoy. Hoy tenemos como invitado al sacerdote Fidel Oñoro. El padre, pues ya es parte de la casa, es sacerdote de la Congregación de Jesús y María, de los Padres Eudistas, de la provincia de Minuto de Dios. Es doctor en la Sagrada Escritura de la Universidad Pontificia Comillas. Es magíster en Teología Bíblica de la Universidad Pontificia Javeriana. Bueno, y tiene estudios bíblicos. El padre nos va a hablar hoy específicamente de la muerte. Entonces, padre Fidel Oñoro, buenas noches. Espero esté muy bien y bienvenido a este espacio de Escuela en Vivo. Buenas noches para todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios, de la Escuela Bíblica Dida G de Medellín, que dirige mi hermano eudista, el padre Jimer Ortiz. Gracias, Mónica de Osa, por tus palabras de acogida tan agradable. Me siento muy a gusto de conversar esta noche contigo. Tú que estudias teología en la Universidad Pontificia Bolivariana y estás metida en todo esto, bueno, nos introduces en esta noche. Gracias también a Santiago López, de la emisora Minuto de Dios, que está aquí al frente de la producción técnica del encuentro de esta noche en la Escuela Bíblica Didaje. Bueno, gracias también por la presentación, incluso en mis estudios, que hablan de eso me siento avergonzado. Solo precisar que soy de la Universidad de Salamanca, de la cual me siento muy honrado, y del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, además de Javeriana y otros. Pero me siento muy contento y muy agradecido. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un tema que creo que viene muy al caso en un día como hoy, 2 de noviembre, cuando conmemoramos en una única celebración a todos los difuntos. Vamos a hablar del tema de la muerte en la Biblia. Un tema que nos desafía de manera especial en este año 2020, cuando a la fecha de hoy tenemos aproximadamente 1.200.000 muertos, para redondear la cifra, por una pandemia que conocemos como la COVID-19 o el coronavirus. 1.200.000 muertos más de los previstos. Quiero decir, fuera de la estadística normal de muertos por año, realmente esto ha sido un golpe para el planeta Tierra, para la humanidad entera, para la historia de la humanidad. Y esto nos lleva a reflexionar una vez más con seriedad sobre el tema de la muerte. Y no solamente esto, también se hablan de los contagios. Personas que han sentido en carne propia la cercanía de la muerte. Unos 48 millones, decía la estadística que miraba hoy, 48.600.000 contagios aproximadamente. Con, me refiero a los que lo están padeciendo actualmente y los que, gracias a Dios, lo han superado, y esperamos que todos los demás, ojalá, hacemos fuerza para que puedan vencer esta batalla. Pero esto nos coloca delante del tema de la muerte. Y vamos en esta noche a responder una pregunta. Frente al límite de la muerte, ¿qué cabe esperar? Frente al límite de la muerte, este hecho inevitable, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo nos posicionamos nosotros frente a este hecho? Y para esto vamos a echar mano de la Sagrada Escritura. ¿Cómo responde la Sagrada Escritura a esta pregunta?
Quiero aclarar, porque hacer una pequeña aclaración, cuando convocamos para el encuentro de esta noche, yo mismo, entre otros, había planteado inicialmente un diálogo sobre las primeras afirmaciones de la muerte en la Biblia, un tema más específico, Génesis 2:3. Eh, pero al final he cambiado un poquito la orientación, si me permite. No voy a hablar de Génesis 2:3 por una razón muy sencilla, porque esto tiene un presupuesto. Hablar primero de lo que es el pensamiento mítico, contextualizar bien los relatos de los orígenes para poder abordar mejor el tema. Creo que es mejor en esta noche, más bien, en lugar de hacer algo tan intelectual, vamos a hacer mejor un recorrido bíblico sabroso, bien hecho, que nos vaya ayudando a responder la pregunta, que en esta noche, cuando hacemos memoria con amor y con fe de todos nuestros hermanos que ya no están con nosotros y que creemos están con Dios, es nuestra fe, ¿cómo nos enseña la Biblia a posicionarnos frente a este tema? Por eso repito la pregunta. Frente al límite de la muerte, ¿qué cabe esperar? Y voy a tomar una imagen que hace un poco, 2 meses, utilizaba en un programa de la emisora, la imagen de Juan capítulo 11, versículo 39. Quiten la piedra, dice Jesús, en el relato de la resurrección de Lázaro. Jesús viene frente a la tumba de Lázaro, llora, viene llorando, y la gente se conmueve también y dice, miren cómo lo amaba. Y Jesús, con mucha fuerza, va a decir, quiten la piedra. Vamos a ver qué puede significar esta piedra en una noche como hoy. Para algunos puede ser el escándalo frente a la muerte, para otros la incerteza, para otros la duda, pero para otros también la posibilidad, a través de la luz de la Escritura y de la palabra del Señor, abrir un horizonte nuevo, una visión que nos permita a nosotros comprender qué podemos esperar frente a la realidad de la muerte. Y permítame decir esto, todavía como punto inicial. Como sacerdote, he visto tantos modos de morir y tantas otras formas de afrontar el luto. Siempre preparados para manejar estas situaciones. A veces echamos mano de un kit de respuestas ya listas, eh, y que a veces no terminan de convencernos, a veces sí, a veces no. Otras veces nos sentimos inermes porque no encontramos las palabras precisas para situarnos frente a la muerte de una forma efectiva, incluso para consolar a las personas que están pasando por un luto. Es una cuestión que nos desafía a todos, y mucho más a quien en la pastoral acompaña a un rebaño que sufre, sabiendo muy bien que la cuestión de la salud, como en cualquier otro aspecto de la vida, no se puede improvisar. ¿Qué es lo oportuno decir o no decir con lenguaje verbal o incluso corporal? Lo que es oportuno hacer o no hacer. Cada uno tendrá que discernirlo, ciertamente. Pero para esto necesitamos de una luz, y es la luz que en esta noche yo quiero prender esta velita, la luz de la palabra. Somos conscientes de que una palabra oportuna o una palabra equivocada en un momento como este no es indiferente. Podemos dar un testimonio o un antitestimonio frente a un enfermo o frente a una familia que sufre o que pasa por un luto ante alguien que ha perdido un ser querido. Hay una novela, permítame citarla, una novela, creo que ustedes han escuchado hablar de ella y algunos la habrán leído. Es una novela de Joseph Roth, una novela publicada en Estados Unidos en el año 1939, que tiene el curioso título de La leyenda del santo bebedor, así se llama. La leyenda del santo bebedor, Joseph Roth. Cuando llega uno al final de la novela, hay una escena impresionante. Cuando el protagonista está a punto de morir y la muerte ocurre justo, esta escena, justo frente a un bar que queda al frente del templo parroquial,
Y allí tiene una crisis, el protagonista tiene una crisis. Y entonces el chico que atiende el bar dice, llévenlo donde los sacerdotes, porque está que se muere. Ellos saben del morir y de la muerte. Bonita esa frase. Los sacerdotes saben del morir y de la muerte. Llévenlo donde los curas. Pues bueno, no es propiamente el caso en esta noche, pero este sacerdote intentará en esta noche hablar sobre el morir y sobre la muerte a la luz de una palabra que no es personal, de la palabra de la Sagrada Escritura. La Escritura nos habla no solo del morir, sino también y ante todo del vivir, como trataré de mostrarlo. Tomo como referencia, decía hace un momento, la imagen de la piedra, aquella roca que tapa el sepulcro y que nos dice que estamos delante de un misterio. Quiten la piedra es una palabra de Jesús frente a la tumba en el momento de la reanimación de Lázaro. La expresión quiten la piedra parece una manera, la manera propia y distintiva, como Jesús quiere entrar en el sufrimiento de la humanidad. Para remover este obstáculo que impide el encuentro con las personas queridas que ya no podemos ver más. Y hay otro detalle que da relevancia a esta imagen de la piedra y que viene del relato de la visita al sepulcro, en este caso de Jesús, por parte de las mujeres en la mañanita, en el amanecer del día de la Pascua. El evangelista Marcos, en el capítulo 16, nos hace notar cómo las mujeres cuando vienen en el camino, vienen dialogando y entre ellas haciéndose la pregunta, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Habían ido al sepulcro de Jesús sin esperar nada de particular. Quiero decir, ya tenían previsto encontrar el cadáver del maestro amado que ha muerto 3 días antes. Para ellos el problema era otro. Tenían el problema serio de cómo mover esta roca inmensa que sellaba la entrada de la tumba. Y entonces, dice el texto que levantando la mirada, las mujeres notaron que la piedra, esta gran roca, ya había sido rodada. Ellas no habrían sabido cómo intervenir. Y resulta que se encuentran con el hecho de que alguno ya les ha resuelto el problema. Si ellas se hubieran puesto a pensar fríamente en la incapacidad de mover la piedra, nosotras juntas no nos suman las fuerzas para hacerlo, ellas a lo mejor habrían tomado la decisión un poco más sabia o prudente de quedarse en la casa. En cambio, tuvieron la valentía de ponerse en camino, de ir hasta la tumba sin saber cómo iban a remover el obstáculo. Pues esta es una imagen realmente potente que nos puede ayudar a comprender cómo las sagradas escrituras nos hablan de la muerte, pero sobre todo de la resurrección. Porque, si me permiten, afrontaré este tema no solamente desde la perspectiva bíblica, sino también y fundamentalmente cristiana. Cristo, Jesucristo, para nosotros es todo. Con Cristo, nos dice el libro del Apocalipsis, se ha puesto en nuestras manos las llaves del Hades de la muerte. Y su experiencia de muerte y de resurrección es el hecho decisivo. Cristo Jesús, aun siendo de naturaleza divina, dice Pablo, no retuvo como algo para sí aquella condición de serenidad, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Aquí he sintetizado y parafraseado las palabras del himno cristológico de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Un Jesús, dice Pablo, que se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Cristo ha sufrido y ha compartido nuestra muerte. Y precisamente por eso, enseguida nota Pablo, Dios lo exaltó.
literalmente, hiperipso en griego, lo sobresaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Este texto que acabo de citar, de Filipenses 2, 6 al 11, es uno de los textos más importantes de la cristología de la Iglesia de los Orígenes. Y Pablo cita este himno precisamente en el momento en el que hace un discernimiento sobre la vida de la comunidad. Y hace este discernimiento evocando este descenso que termina en una muerte y este ascenso que consiste en una resurrección para decirnos esto que ocurre en Cristo es nuestra referencia y es nuestro bautismo, es nuestro sentido y además replantea nuestra manera de vivir en el mundo. Y lo que los discípulos de Jesús han vivido es precisamente el motor de su vida aquí en la tierra y el centro de su predicación. No se nos olvide este detalle. Aun cuando lo sabían, porque Jesús se los dijo en el camino hacia Jerusalén, los apóstoles no esperaban la resurrección. Lo sabían, sí. Jesús se los había anunciado varias veces, pero ellos ya no se la esperaban. Como tampoco esperaban que ocurriera la muerte trágica de Jesús. Hasta el último momento ellos esperaban que el Maestro echara para atrás. El relato de los discípulos de Emaús habla precisamente de esta expectativa. Ellos no están esperando una muerte liberadora y una resurrección. Lo que está esperando es una intervención, incluso militar, o algo extraordinario que iba a cambiar la situación política de Israel en el siglo I. Por eso la resurrección los toma de sorpresa. Los coge fuera de lugar por el trágico final de su experiencia de Jesús y ellos sencillamente no están preparados para recibir el mensaje de la resurrección. Repito, el encuentro con el resucitado los toma de sorpresa. Ahora, reconozcamos cómo esta experiencia de los apóstoles es también nuestra propia experiencia. Sabemos bien todos que un día vamos a morir, pero vivimos como si no pensamos con frecuencia en la importancia de la muerte y sencillamente lo ignoramos, lo ponemos de lado. No nos lo creemos. Y cuando comienza alguna señal más o menos cercana, el aviso, a mí ya me ocurrió con una enfermedad, entonces cuando sentimos que la cosa es como en serio, nos estremecemos, nos deja perplejos, viene la crisis, vienen las preguntas, y se convierte entonces en una realidad completamente desestabilizadora. El anuncio de la resurrección se convierte en el centro de la predicación cristiana en todo el Nuevo Testamento. Es la fuente de toda la predicación. Y esta experiencia de fe se convierte en un referente fundamental de nuestra experiencia de creyentes, de servidores de las comunidades, de personas que acompañan a otras en momentos de dificultad y de sufrimiento. Pero vamos a fondo. Con la resurrección de Jesús, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este anuncio de resurrección, de una resurrección que cambia la visión de la muerte. Con la resurrección de Cristo, respondámoslo así, se cumplen las expectativas del Antiguo Testamento. Y se relanza la expectativa de un cumplimiento, una nueva expectativa a partir de ella, de un cumplimiento final que llamamos técnicamente escatológico, así lo llaman los teólogos. Por eso les propongo ahora que demos una ojeada. Vamos a regalarnos un rato para esto. Demos una ojeada a la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la muerte, porque es el punto de partida. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de una expectativa o la realización de una expectativa. No necesariamente expresa, no necesariamente manifiesta, pero sí la respuesta a una pregunta que ya venía de forma insistente en el camino de la revelación en el Primer Testamento. Digámoslo así, la muerte
en la experiencia del antiguo Israel es sentida, en primer lugar, como un drama. Vamos a empezar por ahí. La muerte en la experiencia del antiguo Israel es sentida, primero, como todo un drama. Es nuestro mismo drama, valga decirlo. Y debemos reconocer cómo por mucho tiempo la tradición del antiguo Israel hizo que la única perspectiva, o así lo planteó, su única perspectiva fuera la terrena. Es decir, se viviera sin este horizonte de un más allá. Todo consistía sencillamente en un más acá. Quiero decir que ellos creían, pero en la sobrevivencia de las personas, de una forma extraña, como que la persona en la muerte permanecía en un estado de larva, como de larva, insignificante, incluso sin ninguna distinción entre buenos y malos. El principio general, al principio, en la primera parte de la revelación bíblica es, todos van al Sheol. Y este es el drama que se testimonia con fuerza prácticamente en todo el Antiguo Testamento. Pero ya viene de este primer anuncio, todos vamos a morir. Y entonces se habla de un Sheol. Vamos todos para el Sheol. Podemos tomar como ejemplo, entre tantos, miremos un momento la Biblia, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Tomemos una página que se encuentra en la profecía de Isaías, en el capítulo 38, en los versículos 10 al 20. Esta página es conocida como el Cántico de Ezequías, el rey, del rey Ezequías, un rey que fue, por cierto, importante en esta transición después de la caída del reino del norte, después de todo el ataque de Asiria, año 721, Sargón II, todo esto, el reino del sur tiembla, espera un segundo ataque. Este ataque del invasor se atrasa porque a nivel internacional hay algunos cambios. Al final esto ocurrirá un siglo después, poco no dos, y están reinando entonces los babilonios. Pero el punto es este. Entre tanto, aparece un rey muy, muy, muy sabio. Un rey que es muy apreciado, además, por la historia de Israel, concretamente del reino del sur, que sobrevive en este momento. Se llamaba el rey Ezequías, a quien recordamos además por un túnel que todavía se conserva en la antigua ciudad de Jerusalén, en la llamada ciudad de David, y que podemos atravesar bajo tierra. Es una obra de él. Pues resulta que el rey se enferma. El rey se enferma, y se enferma gravemente. Y este rey tiene la impresión, seriamente fundada, bien fundada, de que va a morirse, de que los días de su vida están contados. Y entonces el rey compone una oración que queda en el registro de la profecía de Isaías. Y entonces el rey va a decir, pero si apenas voy por la mitad, apenas voy por la mitad, tengo muchas cosas que hacer, tengo obras por terminar, estoy muy joven, a mitad de vida, a la mitad de la vida me voy, no puede ser. Miremos el texto. Isaías capítulo 38, versículos 10 al 20. La oración del rey Ezequías. Dice, he de irme en plena vida. Es decir, no estoy preparado. Creo que tengo fuerza para más, ¿no? A la entrada del Sheol, sigue diciendo el versículo 10, he sido citado para el resto de mis años. Y entonces, dice, llegó la cita de la muerte. Y entonces comienza a desgranar una serie de imágenes poéticas que tratan de suavizar la tragedia de la muerte. Lo eleva a un nivel poético. Y entonces, él representa un soliloquio. Dice, yo pensaba, ya no veré a Yahvé en la tierra de los vivos, no veré ya a persona alguna de las que habitan el mundo.
Desmontan mi morada, dice él. Se la llevan como si fuera una tienda de pastor. Se desmontó la carpa. Devanas como un tejedor mi vida. Me has cortado el hilo de la trama. Esa frase me encanta para hablar de la muerte. Me has cortado de repente el hilo de la trama de mi historia. De la noche a la mañana acabas conmigo. Y yo grito hasta la madrugada. Como un león trituras todos mis huesos. Es una enfermedad dolorosa. Como un león trituras tú mis huesos. De la noche a la mañana acabas conmigo. Y entonces vemos al rey llorar. Chirrío como una golondrina. Sureo como una paloma. A ver, tenemos aquí imágenes muy fuertes. Le dice al Señor, tú eres como un león que trituras mis huesos. Es impresionante esta imagen del versículo 3. Pero bueno, resulta que la oración del rey fue escuchada. De buenas. El rey se sana y la vida le es conservada por unos años más. 15, para ser exactos. Vivió 15 años más. Y entonces, el mismo profeta Isaías pega aquí la acción de gracias del rey. Versículos 17 y 18 dice el rey. En el capítulo 38 de Isaías dice, me has liberado de la fosa de la destrucción. Que el Sheol no te alaba, ni la muerte te glorifica, ni los que bajan a la fosa esperan en tu fidelidad. Bueno, he citado este texto porque es una clave simbólica de la fe del creyente en el Antiguo Testamento. Entre tantos textos, creo que este nos puede ayudar. Es un texto paradigmático. Este hombre confía en que el Señor puede conservar su vida. Él tiene esa aspiración. Y que el Señor le puede conceder permanecer en la tierra de los vivientes. Porque es el viviente, dice el orante, casi en una oración que suena casi a chantaje. Déjame vivir, porque los muertos no te alaban, entonces dame vida para que escuches la alabanza. Dice, como yo ahora. Los vivientes son como quienes te alaban como yo ahora, dice el versículo 19. Entonces, esta persona ha dicho, fui sano, no me morí. Si yo hubiera bajado al Sheol, todo se habría acabado, no podría alabarte más. Bueno, vengo repitiendo desde hace un rato la palabra Sheol. Es una palabra hebrea, Sheol. Sheol, en la lengua hebrea, es un término, perdóname que se los diga, es un término prácticamente intraducible con una sola palabra. Es una imagen en realidad. Indica el mundo subterráneo, el mundo imaginado como una gran caverna oscura y polvorienta donde van a parar todos los muertos. Y entonces, en esa situación, como mencioné hace un rato, ellos permanecen en un estado de larva. Esa era la idea que tenían en ese momento, en un estado insignificante. El drama de la muerte es percibido precisamente en esta dimensión, porque la persona sobrevive en una condición extraña, en un lugar sin luz, en una condición larval. En esto Israel comparte la mentalidad que tenían los pueblos vecinos, las culturas y los países vecinos. Los pueblos del Antiguo Oriente, sumerios, asirios, babilonios, persas, pensaban muy parecido. Incluso los griegos y los romanos no es que pensaran tan diferente. En, en el mundo griego se va a hablar del Hades, que es muy parecido, cuando uno entra a ver qué cosa es el Hades, es muy parecido al concepto de Sheol, semita, es muy parecido. Hades además era un dios, además. Bueno, ya los griegos tenían esto y esto está testimoniado desde la literatura de Homero, 800 años antes de Cristo, ya los griegos hablaban de esto. Quiero decir que este pensamiento que está en la Biblia no es un pensamiento exclusivo, era compartido con los pueblos y las culturas circunvecinas. Ellos creían
por lo pronto, en una sobrevivencia, pero eso sí, insignificante e insatisfactoria. Y este era el drama de la muerte. No tanto el terminar la vida física, sino ante todo el no tener una perspectiva que les permitiera ir más allá. Y avancemos, miremos cómo la cuestión va evolucionando. En algunos salmos, prácticamente solo en 3, podemos notar ya cómo se va dando una especie de apertura a nuevas perspectivas, a nuevos horizontes de una vida más allá de la muerte. Entonces comienza la confianza en la posibilidad de una vida ultraterrena, más allá de las condiciones meramente terrenas. Hagamos un repaso rápido, muy rápido. Veamos primero el Salmo 16. En el Salmo 16, en su parte final, no lo vamos a comentar todo en esta noche, como me encantaría, pero no nos permite el tiempo. En los últimos 2 versículos, el orante dice que está tranquilo y sereno. ¿Por qué? Literalmente, porque no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Más exactamente, tú no abandonarás la vida, mi vida, la vida de tu amigo, dirá después, en el Sheol. No dejarás a tu amigo, al Jalil, al amigo, no lo dejarás ver la fosa. ¿Qué está diciendo el orante? Está diciendo que en esta relación con Dios, miren el concepto de vida, que va más allá de lo estrictamente biológico. La vida en la Biblia es entendida no solamente como en su dimensión biológica, incluso corporal, sino ante todo relacional. Es un concepto relacional. Y el orante desde aquí comienza a abrir un horizonte. Estoy seguro, este que se llama el amigo, el Jalil de Dios, estoy seguro de que hay un camino que me lleva fuera de este mundo. Este es el camino de la amistad contigo, de la relación contigo. Y entonces concluye el orante, me tomarás de la mano, no me dejarás perder. Amor deja perder a lado. Y entonces me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Vemos el camino hacia el futuro que se abre. Estaré en tu presencia, oh Dios. Oh, ya atravesó la muerte. Delante de ti, y no solamente delante de ti, tú me vas a coronar, me vas a entronizar. Gozaré de dicha perpetua a tu derecha. El orante está diciendo entonces, Señor, tú me llevas de estas condiciones de vida actuales hacia ti mismo. Tú conoces ese camino que llevaste a ti y en ti hay dicha. Bonita esa expresión. Alegría sin fin, dicha perpetua, alegría, gozo que no se acaba, que no se esfuma, sin fin. Solo junto a ti yo puedo experimentar la realización de mi vida y un gozo que explota en mí y que no acaba nunca. Primer texto. Veamos el segundo. Pasemos al Salmo 49. El Salmo 49 es otra composición poética majestuosa. Es magnífico este salmo. Yo me atrevería a llamar este salmo, con permiso de los estudiosos, un oratorio sobre la muerte, en el sentido musical. Un oratorio sobre la muerte. Y el orante dice, todos terminan en la misma situación. Es una lectura sapiencial, o sea, muy realista, a partir de los datos que nos da la vida. Todos terminan en la misma situación. Todo ser humano. No importa si es rico, si es pobre, si es inteligente o no tanto, si es hombre, si es mujer, si es oriental o occidental, no importa. Si es creyente o no creyente. Todos terminamos en la misma situación. Dice que la muerte nos pone a todos al mismo nivel y nos hace iguales.
Y entonces sigue el orante reflexionando. Pero si el hombre no puede rescatarse a sí mismo, porque esto no lo puede manejar, el ser humano puede controlar muchas cosas, pero no puede atajar la muerte cuando llega. Y entonces el orante levanta la voz para decir, Dios, solo Dios podrá rescatar mi vida. Versículo 16. Mírenlo en el Salmo 49, en el versículo 16. Pero Dios rescatará mi vida. Me arrancará, imagen poética, me arrancará de las garras del Sheol. Venimos hablando del Sheol. Me arrancará de las garras del Sheol. Miren ustedes aquí la manera como se pinta el drama. El Sheol ahora resulta representado como una especie de monstruo que tiene garras. Las manos son garras que retienen como prisioneros a los difuntos. Esa es la imagen que aparece en ese salmo. Tú me arrancarás de esa prisión de la muerte de la cual no me puedo zafar. Como en las garras, es una imagen, es una metáfora, como en las garras de un monstruo. La cuestión es todavía más fuerte, más dura. Pero resulta que esta oración brota precisamente por inspiración divina. Esto es un texto inspirado de la conciencia de que el verdadero creyente tiene confianza, la absoluta confianza, de que la última palabra la tiene Dios. Y que no nos quedaremos en el ambiente oscuro, tenebroso o monstruoso, como lo representa este salmo, del Sheol. Y por eso dice, tú, Señor, podrás rescatarme. Y mete la idea del rescate, de la redención, de la recuperación. Por cierto, nota de pie de página, si me permiten, Jesús será presentado en el Nuevo Testamento como el Redentor, como el que rescata, como retomando precisamente esta tradición bíblica que está testimoniada en el Salmo 49, en el versículo 16. Es Él quien me redime. Es Él quien me arranca de las garras, de las prisiones, de un abismo que me engulle, que me devora, monstruoso, que me jala para devorar todas mis ilusiones, todos mis esfuerzos, todas mis aspiraciones. Veamos un tercer salmo. Tengo que avanzar. Veamos un tercer salmo. Salmo 73. Esta vez el orante expresa con una, digámoslo así, con una madurez excepcional su propia confianza en el Señor. El Salmo 73, ustedes alguna vez lo han orado conmigo en esta serie de programas que hemos hecho, sobre todo en la emisora Minuto de Dios. Ya lo he orado en alguna ocasión. Este Salmo 73 es el Salmo de la crisis. La crisis de un creyente que creía, estaba firmemente convencido en la retribución. Para los que se portan bien, habrá un premio. Para los que se portan mal, habrá un castigo. Y el orante, que es una persona muy perspicaz, dice, como dice en mi tierra, báileme este trompo en la uña. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si yo lo que veo es que a los malos les va bien. Y a los buenos sufren mucho. Y entonces pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a la gente buena le va mal? Y entonces el orante comienza a colocar un interrogante sobre Dios. ¿Dónde está la justicia de Dios? Y el orante dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Toda la primera parte del Salmo, los primeros 16 versículos, es digamos, la elaboración de la crisis. No entiendo, no entiendo. ¿Por qué a los buenos les va mal? La gente más buena es la primera que se muere, es la que más se enferma. ¿Por qué? Y tanta gente perversa y corrupta que en este mundo, ahí están oronditos. Ese es el Salmo 73. No entiendo. Pero luego, justamente a la mitad del Salmo, en el versículo 17, el orante dice, hasta que subí a las divinas mansiones.
Es decir, quise ver las cosas no desde mí, no desde mi rabia, no, inclusive desde mi limitación humana, quise ver las cosas con los ojos de Dios. Cuando las cosas se miran desde lo alto, desde Dios, tienes perspectiva. Como cuando si yo aquí donde estoy sentado me levanto, yo tendré otra visión. Puedo ver con amplitud, inclusive con profundidad. Cambia la perspectiva. El orante dice, bueno, a ver qué pasa si miro las cosas desde Dios. Y entonces el orante ahora tiene un nuevo horizonte que se abre ante sus ojos y llega a una magnífica conclusión. Ah, dice el orante, cuando yo me desesperaba en medio de mi crisis, me presentaba ante ti, Señor, como una bestia. Me siento las orejas grandes, burritos. Yo peleando contigo y diciéndote cosas, era que no entendía. Pero ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo. Y lo mira todo desde la perspectiva de la muerte. En la muerte se define todo. La muerte del malo, del malvado, del corrupto, es una muerte horrorosa. ¿Por qué se ha aferrado tanto a esta vida? Que le cuesta entregarse. En cambio, el justo, el que ha vivido en Dios, lo vive de otra manera. Lo afronta de otra manera. Y entonces dice el orante al final del Salmo, tú me has tomado de la mano y luego me recibirás en la gloria. Miren lo parecido al Salmo 16, con el que empecé, de la lista de estos 3 salmos. Tú me has tomado de la mano y luego me recibirás en la gloria. Todo en ti puede acabarse. Mi gloria, mi carne, pero tú, Señor, eres la roca de mi corazón. Para mí, mi bien es estar junto a Dios, dice el versículo 28 de este Salmo 73. Un salmo realmente sublime. Permítame repetir las últimas palabras del salmo, versículos 24 al 28. Me guías según tu designio. Pero yo estaré siempre contigo. Me agarraste con la mano derecha. Me ha saltado una línea. Me guías según tu designio. Y después me acogerás, recibirás en tu gloria. ¿Quién hay para mí en los cielos? Se pregunta. Estando contigo, ya no hallo gusto en la tierra. Ya no me sabe este mundo, porque yo lo que quiero es estar contigo. Mi carne y mi corazón se consumen, pero la roca de mi corazón y mi lote es Dios por siempre. Y entonces todavía dice el orante, versículos 27-28, es cierto, los que se alejan de ti se pierden. O sea, si hay justicia, aniquilas a todo el que reniega de ti. Pero para mí, lo mejor es estar junto a Dios. He puesto mi refugio en el Señor, en mi Dios, para anunciar todas tus obras. Mi mayor tesoro eres tú. Todo pasará, pero tú quedarás. Mi tesoro eres tú. El sentido de mi vida, la vocación de mi vida es la unión contigo. Pues mis queridos amigos, este es nada más y nada menos que el vértice de toda la espiritualidad del Antiguo Testamento. Este es el vértice de toda la espiritualidad del Antiguo Testamento. Aun si tengo la perspectiva de la muerte y me doy cuenta de que todo se derrumba, para mí, dice el orante, mi bien es estar junto a ti, Señor. O sea, tú eres mi futuro. Quiere decir entonces que mi destinación final no es el Sheol, no es el abismo, no es la oscuridad, no es el estado del alma que no pasa, que como que vive y no vive, una inmortalidad amorfa. No es un abismo incomprensible, no es el Sheol.
Ese no es mi destino final. Ese no es mi destino final. Es mi cercanía junto a ti, Señor. Ese es el objetivo hacia el cual tiende toda mi historia personal. Y estas expectativas que se expresan en los tres salmos que acabo de citar, Salmo 16, Salmo 49, Salmo 73, podríamos seguir, pero tengo límite de tiempo. Estas perspectivas se dilatan y encuentran proyección en una tradición que vamos a llamar aquí la tradición apocalíptica. La tradición apocalíptica. Y aquí damos un tercer paso. Primero fue la idea un poco así todavía extraña del Sheol. La idea, luego vimos un segundo paso de la cual tomé tres ejemplos bíblicos con tres salmos donde se abrió una puerta, una aspiración, una nueva visión. Pero el problema todavía no está resuelto. El problema todavía no está resuelto. Dentro de esto todavía tenemos un tercer paso en la progresión de la revelación y que ubicamos en este periodo que llamamos de la literatura apocalíptica. Por primera vez, en el orden cronológico, en el que el Antiguo Testamento se expresa, ahora nos encontramos explícitamente de un pensamiento muy parecido a la resurrección. Digo muy parecido, porque cuando llega Jesús diré, la resurrección de Jesús es una novedad, es algo inédito y que supera todas las expectativas. Pero aquí ya se comienza a hablar de resurrección. Una resurrección que por lo pronto es un echar para atrás a las condiciones terrenas, me morí y vuelvo otra vez aquí como estoy ahora, y que comienza a ser testimoniada en textos apocalípticos como por ejemplo el capítulo 26 de la profecía de Isaías. Un texto donde se habla de forma muy descriptiva del Sheol, inicialmente como de un vientre en la tierra, así aparece esta vez. Y dice el profeta en el capítulo 26, versículo 18, hemos sentido el dolor como de una mujer que está en dolores de parto, pero no hemos dado vida a nada, era solo viento. Una persona que de empujar para que naciera algo, solo salió un viento. Es una imagen un poco fuerte. Es una manera de decir, con nuestras fuerzas no sacamos nada. No hemos traído salvación a la tierra. ¿Por nosotros mismos? Jamás. Y a pesar de esto, entonces el orante se permite hacer un anuncio. Dice, estamos seguros de que vivirán tus muertos, Señor. Vivirán tus muertos. Miren el versículo 19 del capítulo 26 de Isaías. Revivirán tus muertos. Esto es ya comienza, entra el vocabulario de la resurrección, por ahora como un revivir. Una reanimación de cadáver. Por ahora estamos en este nivel. Revivirán tus muertos, mis cadáveres se levantarán. Y explota de alegría el profeta. Despiértense. Griten de alegría los que reposan en el polvo, los difuntos. Que rocío de luces es tu rocío, y la tierra devolverá a los difuntos. Esta cita y la tierra devolverá a sus difuntos aparece en el Apocalipsis también como y el mar devolverá a sus difuntos. Bien, pero quedémonos por lo pronto en este texto. Un rocío luminoso y la tierra dará a luz. Hay un parir al final. Por sí mismo no pudieron parir, solo viento. Pero resulta que hay un nuevo parir. Y el país de las sombras parirá, literalmente. Impresionante. Impresionante. Es una imagen sencillamente maravillosa. El profeta Isaías se imagina al rocío divino como si fuera una lluvia de luz, solo la poesía lo permite,
un rocío divino que desciende como si fuera una lluvia de luz, que penetra en las profundidades oscuras del Sheol, y entonces el vientre de la madre tierra se abre y da a luz, y pare vida. Hace venir a la luz una expresión que adoptamos para el parto, alumbrar. Todavía lo usamos hoy. Alumbró, fulanita ya alumbró. La utilizamos para el nacimiento de los bebés. Pues aquí la aplica la tierra. La tierra dará luz y dará luz. Y antes había dado una luz. Hará parir. ¿Qué cosa? A las sombras. Estas larvas de los sobrevivientes, eso que queda de la vida de las personas muertas, como lo entendían en la etapa número 1, nacerán de nuevo. Serán de alguna manera, perdóneme la expresión así un poco fuerte, reparidos, regenerados, mejor, regenerados, regenerados a una vida nueva. Es un anuncio apocalíptico, como en Daniel 12, donde se anuncia que los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. En el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, ustedes recordarán esa historia, la historia de los hermanos Macabeos, que estuvieron dispuestos a dar la vida, a sacrificarse en martirio para defender la fe de Israel. Ellos llegan a decir que es preferible recibir la muerte por mano de un hombre, o sea, que los maten, luchando contra el enemigo que se oponía a la fe y que estaba destruyendo Israel. Es preferible morir por mano de un hombre cuando uno está seguro que la mano de Dios no va a abandonar a aquel que fue fiel a él. Cuando se tiene la certeza de parte de Dios de que seremos resucitados de nuevo por él si le hemos sido fieles. Este ya es el pensamiento del segundo libro de los Macabeos. Aviso, no es todavía la resurrección a la manera de Jesús y como lo entiende el Nuevo Testamento. Por lo pronto están hablando de una revivificación de cadáver, pero estamos dando pasos. Miren ustedes cuánto ha progresado la revelación. Esta esperanza de la resurrección, asumida hasta aquí como una expectativa segura, la potencia que da es el alma de la llamada literatura apocalíptica. Y Jesús, llegamos al Nuevo Testamento, Jesús se presenta precisamente como un predicador apocalíptico que trae el cumplimiento. Aquellas expectativas que venimos desgranando, escuchando en la revelación bíblica del Primer Testamento, ahora se realizan plenamente en la persona de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Llegamos al Nuevo Testamento. Este Jesús que anuncia que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca, se ha puesto a nuestro alcance, y para ello nos invita a la conversión y la fe, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Este Jesús responde a las expectativas más profundas, a los deseos, a los anhelos, a las aspiraciones más grandes de todo ser humano. Y esto tiene que ver, ciertamente, con la respuesta al enigma de la muerte. La respuesta ante el enigma de la muerte. En los evangelios vemos a Jesús anunciar el reino, sanando enfermos, que es una manera de revertir el camino de la muerte, incluso resucitando muertos. Resucita a la hija de Jairo, resucita al hijo de la viuda de Naín, resucita a su amigo Lázaro. Pero todavía aquí nos estamos moviendo dentro del mismo ámbito que venimos describiendo en los textos del Antiguo Testamento. Son revivificaciones de cadáver.
Lázaro se vuelve a morir. La hija de Jairo, bueno, tenía 12 años, de buenas, vivió más, pero igual se murió. Así sea de ancianita, pero se murió. El hijo de la viuda de Naín también era joven, a lo mejor vivió muchos años, pero también se murió. Entonces, ¿cómo responde Jesús al anhelo de vida plena, de pasar más allá de la frontera de la muerte? ¿Simplemente trayéndonos de nuevo hacia atrás, como estas 3 resurrecciones que acabo de citar? ¿O nos propone algo nuevo? El anuncio del reino, el anuncio de esta vida que Él da en plenitud, la vida en abundancia, ¿tiene algo nuevo para decirnos al respecto? Sí. La respuesta es claramente sí. Todas las expectativas que venimos aquí repasando, recordando, son respondidas en la persona de Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo 25. Precisamente en el texto donde se habla de la resurrección de Lázaro, un Lázaro que volverá a morir, Jesús ahí mismo ya habla de otra resurrección. Y tengo que decirles, este año en la Cuaresma hicimos una lección larga sobre el capítulo 11 del Evangelio de Juan para mostrar cómo quien verdaderamente resucitó no fue Lázaro, fue Marta y fue María, las 2 hermanas. En el camino de una resurrección, de reanimación de cadáver, Jesús metió otra resurrección. Juan 11, 25. Le dice Jesús a Marta, yo soy la resurrección. Jesús no le dijo a Marta, mira, yo hago resucitar. Claro, entendemos el drama. Marta le había mandado a decir a Jesús que el amigo estaba enfermo, Jesús no se movió, y entonces cuando llega, ya lleva 4 días enterrado, y entonces ella le va a reclamar, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús le comienza a hacer la catequesis. No has entendido nada. Marta, ¿no has entendido? Yo soy la resurrección. No le dice, yo hago resucitar. No le dice así. Yo soy resucitador. Le dice, yo soy la resurrección. Yo, persona, soy la resurrección. Entonces, le pregunta, ¿tú crees esto? Mire que creer aquí está hablando ya de la dinámica relacional. Creer no es simplemente decir yo acepto y esto lo tengo en la cabeza. No, no. Creer aquí es venir, es entrar en relación con Jesús. ¿Crees esto, Marta? Y Marta, que es vocera de todos nosotros, vocera de la comunidad creyente de todos los tiempos, le dice al Señor. Bueno, aquí lo habla ya como una verdadera israelita. Dice, sí, Señor, yo creo. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debe venir al mundo. Pero antes le ha dicho, sí, yo creo que mi hermano va a resucitar el último día. Marta, que no has entendido. No es el último día. Yo soy la resurrección. Ahora, el que está unido a mí ya ha comenzado a resucitar. Todos los días estamos muriendo, ¿verdad? Pues ahora dice, todos los días estamos resucitando. Ya estamos resucitando. Y entonces Marta dice, claro, la gran declaración de la fe. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. La resurrección de Jesús va a ser la prueba de que estas afirmaciones tienen fundamento. Es la prueba de que estas afirmaciones tienen fundamento. Jesús no se quedó en la tumba. El Padre no lo dejó en la tumba, el Padre lo resucitó. Y no lo resucitó simplemente para traerlo para atrás. Una reanimación de cadáver. Fue para echar para adelante. Gloria, ascensión, entronización, meta, como ya lo visualizaban los salmos. Como lo decía el Salmo 16. Y tú
No dejarás a tu fiel, a tu amigo, a tu jalil, conocer la corrupción y lo llevarás por el sendero de la vida y gozará en tu presencia. San Pedro, Pedrito, lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, va a citar esto en el querigma, en la puerta del cenáculo ante la ciudad reunida. Citará esta frase. ¿Qué fue lo que pasó? Y no habla de una reanimación de cadáver. Habla de uno que va más allá y que fue entronizado. Y por eso Él está constituido en Señor y Cristo. Aquel a quien ustedes mataron, les dice ellos. La resurrección de Jesús es el fundamento de la verdad que sostiene la verdad de una nueva visión de la vida y de la muerte. En la resurrección, su resurrección. La resurrección de Jesús no es equiparable a la resurrección de Lázaro, ni la del hijo de la viuda de Naín, ni de la hija de Jairo. Es una novedad absoluta, porque no echó para atrás, sino para adelante. Y hay un detalle todavía más. Jesús, va a decir la fe cristiana de la iglesia de los orígenes, quiso verlo así, un Jesús que desciende al Sheol. Jesús en la muerte descendió al Sheol. Puesto que Sheol se entiende como abismo, inclusive la región inferior, así se entendía, porque la gente de los cadáveres lo enterraban en la tierra y entonces se imaginaban un subsuelo donde estaban los muertos, un inferior, de viene la palabra infierno. L'inferi, se diría en italiano. Lo inferior, de viene la palabra infierno, pero infierno aquí no tiene que ver todavía, no necesariamente con esta idea de cielo, infierno, el lugar del demonio y del fuego. No, no, no. Aquí es el lugar de la muerte. Sheol, l'inferi, el lugar inferior, en la línea de las tradiciones más antiguas. Y precisamente retomando todo este lenguaje del Antiguo Testamento que hemos repasado en esta noche tan importante de difuntos, para hablar de vida y de resurrección, hay que tener presente esto. Jesús desciende al Sheol, viene hasta el Nuevo Testamento aquella idea del Antiguo, desciende hasta el Sheol para llevar fuera de él a las personas que habían estado retenidas prisioneras. ¿Se acuerdan la imagen aquella del Salmo 49, 16, 17, donde no me retendrás en las garras del Sheol? Bueno, y se hablaba de un retener, de un estar prisionero, porque esto no dependía de mí. O sea, yo estaba como amarrado, es algo que me supera. Pues el Señor rescata, desciende y saca de la muerte, de la hondura de la muerte, a todas las personas que por sí mismas, por eso retenidas prisioneras, no podían darse vida. La superación de la muerte por parte de Jesús no consiste en evitar morirnos. No consiste en retardarla. Nos vamos a morir. La fe en la resurrección no quita el hecho de la muerte biológica, de la muerte física, que vamos todos a vivir algún día. La resurrección de Jesús tampoco consiste en un echar para atrás para quien murió prematuramente. El anuncio de Jesús sobre la muerte es la superación del Sheol, de esa condición insatisfactoria, de esa situación del larva que vimos, de esa inmortalidad amorfa. Jesús le da un nuevo contenido. Es la apertura. Entonces, no es simplemente la persona permanece inmortal gracias a sus escritos, sobreviven los hijos que tiene, sobreviven las obras que construyó, o sobreviven la memoria del pueblo que le amó. No, señor, esa no es la idea. Ese es el estado del larva. La persona sobrevive en una inmortalidad toda extraña que no sabríamos ni cómo definir. El anuncio de la resurrección es muy preciso. Es muy preciso. Y viene en la línea, viene en la continuidad con el pensamiento del Antiguo Testamento y cómo lo hace progresar. Es la apertura. Es la apertura de ese sendero que lleva a la vida.
que hace posible llegar a la diestra del Señor. Porque la plenitud del ser humano es volver a aquel que fue su origen. Por eso hablamos de un alfa y de un omega, de un principio y de un fin, que lo engloba todo. Aquel que está en el origen de mi vida es mi plenitud, es mi realización. Y por eso se ha hablado aquí de un estar a la diestra del Señor. Es más, estar en el Señor. Vivir en el Señor, morir en el Señor, estar en el Señor. El crucificado ha resucitado y está vivo. Pero no solamente eso. El Jesús que ha sido humillado ha sido exaltado. El Jesús que había sido despreciado y descartado como la piedra por los arquitectos, ha sido convertido en la piedra angular. El Jesús lanzado a una tumba, resucitado, sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y Él es el garante de nuestra vida, de la realización plena de nuestra existencia. Por lo tanto, los apóstoles no pueden anunciar a Jesucristo sin insistir en esa dimensión de resurrección que nos aguarda también a todos nosotros los creyentes. Como Marta, ¿crees en esto? Sin insistir en esta dimensión de resurrección futura que también es para nosotros. Nuestra resurrección es Él. Y cuando hablamos de su resurrección, inmediatamente se está anunciando la nuestra. Cuando entramos en comunión con Él. No podemos hablar de la muerte, perdónenme, en un día como hoy, no podemos hablar de la muerte sin afrontar este tema, sin retomar esta palabra de Jesús, quien es el primero en afrontar la dificultad y resolverla. Permítame decir esto y voy llegando a la conclusión. Imaginémonos una situación, una escena, en 3 niveles, como si fueran 3 cuartos. Y así vamos a repasar la síntesis de lo que hemos dicho hasta aquí. El primero es donde estamos ahora, nuestro mundo, que comunica con el mundo de los muertos, que es la situación, perdónenme que lo diga, trágica para algunos, que nos espera a todos tarde o temprano. Se pasa por esa puerta y entra en el mundo del Sheol, y allí se permanece. Retardar ese paso, que yo me muera esta noche, o dentro de una semana, o dentro de 20 años, al fin y al cabo no es una gran satisfacción. A fin de cuentas, todos, tarde o temprano, llegaremos a este gran pozo subterráneo. Estoy imaginando acá. La resurrección de Jesús no es un echar para atrás, lo vengo diciendo, sino un echar hacia adelante. Entonces, es el tercer cuarto. Dije un primero donde estamos, un segundo, recordando la idea del Sheol, la muerte. Pero si miramos, hay un tercer cuarto, un tercer nivel, que es la vida de Dios. La vida, con todas sus letras, que es su familiaridad y comunión, la familiaridad y la comunión con la persona de Él, con las 3 divinas personas, digámoslo así, en nuestro lenguaje claramente cristiano. Y esa puerta que pone en comunicación el Sheol con el mundo de Dios es Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. Jesús es el único que ha pasado a través de esa puerta. Es el único que muriendo no ha permanecido en el mundo de los muertos, sino que ha llegado a la plenitud de la vida. Y digo el único, para decir el primogénito, el primero, y en el cual todos los creyentes van a confluir. Quiero decir que Jesús no llega solo. Que Jesús
sea nuestro Salvador, quiere decir que Él nos puede llevar junto con Él. Y por lo tanto, la que ha sido su experiencia primaria y fundamental, nos da a cada uno de nosotros la posibilidad de vivir esa misma situación. Lo digo más claramente. Jesús nos redime de la muerte, no del morirnos. Jesús nos salva de agonías. Jesús salva del hecho de la muerte. Jesús nos redime de la muerte, no para impedir que nos muramos, como si retardara nuestra muerte un poco más. Nos dieron un chancecito, como pedía el rey Ezequías, que le dieron 15 años más. O como si el Señor nos pudiera garantizar una muerte serena, tranquila, una buena muerte como todos desearíamos. Ni siquiera Jesús tuvo una buena muerte, en el sentido, por lo menos, humano, porque Él se entregó y la vivió de otra forma. Pero la muerte de Jesús fue dramática, fue terriblemente dolorosa, angustiosa, pavorosa, en medio de gente que lo insultaba. ¿A quién le gusta morirse en medio de insultos y de rechazos y de escupitajos? Jesús murió en una situación de deshonra y además delante de todo el mundo, en público, murió en público. Ninguno de nosotros está exento de una muerte así. Y morir en el Señor no significa que no tenga agonía, que no tenga dolor. Ojalá todos tengamos una muerte, como me decía un buen amigo, yo espero que mi muerte ocurra en una cama y que no me dé cuenta. Bueno, hay casos, una bendición, pero no fue el caso de Jesús y nadie sabe cómo va a ocurrir. Jesús no nos garantiza que nuestra vida no va a morir. Lo que nos garantiza es que nuestra vida, nuestra muerte, no va a permanecer y que lo que va a permanecer va a ser la vida en Él, en su existencia resucitada. Esto es lo que predica la iglesia primitiva. Esta es la predicación de Pedro en la mañana de Pentecostés. Esta era la predicación de todos los apóstoles que recorrieron la cuenca del Mediterráneo anunciando a Jesucristo y formando comunidades. Esto fue lo que Pablo anunció, recorriendo más de 30.000 kilómetros a pie o en barco por toda la cuenca del Mediterráneo formando comunidades. El texto más antiguo del Nuevo Testamento, que precisamente es un escrito de Pablo, es la primera carta a los tesalonicenses, nos dice en el capítulo 4 lo que podríamos decir una catequesis, una importantísima sobre este tema. ¿Qué podemos esperar de la muerte? Dice Pablo, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Se los recomiendo, ¿eh? Lo voy a leer para ustedes. No queremos, hermanos, que ignoren lo que se refiere a los que han muerto, para que ustedes no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Ahí de un jaloncito de orejas, ¿eh? Para que no se suman en la depresión el día en que se les muere un ser querido. Dice Pablo, como aquellos que no tienen. Ustedes tienen una esperanza. Y para eso, dice Pablo, no quiero que ignoren, quiero que sepan lo que se refiere a los muertos. ¿Qué cabe esperar? Y entonces dice en el versículo 14 del capítulo 4 de la primera Tesalonicenses. Porque si creemos, recuerdan el creer de Marta, lo que la resucitó. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera también Dios, por medio de Jesús, reunirá a los que murieron. Miren ustedes que es uno de los anuncios más antiguos. Pablo mismo después irá recomponiendo la frase y le va a quedar cada vez más clara y más bonita.
Pero aquí ya está dicho en un núcleo todo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera también creemos que Dios, por medio de Jesús, reunirá con él a todos aquellos que han muerto. Mis queridos amigos, la tristeza por la muerte de un ser querido es algo justo, correcto. Pero seguir afligido y llorando todos los días, como quien no tiene esperanza, perdóneme que te lo diga, no es cristiano. Te comportas como quien no ha conocido al Señor. Claro que la separación es una ruptura, duele. Yo también he pasado por situaciones así. Pero sumergirse en la depresión, en un luto interminable, en comenzar a renegar con todo el mundo y a descomponer, porque no es cristiano. Y por eso en esta noche quiero decirte, quita la piedra, quita la roca, quita la roca. Quita la roca quiere decir, aprendamos tú y yo a gestionar esta aflicción, esta emoción que se llama luto, este sentimiento, haciendo el conocimiento, como dice Pablo, que conozcan. Quiero que conozcan, quiero que sepan, dice Pablo, conociendo a Jesús. A este Jesús que superó esta barrera, esta piedra que bloquea la entrada del sepulcro, permanece allí, pero corrida. Puedes encontrarte con la piedra, pero ya fue corrida y hay una apertura. La roca es una imagen de la imposibilidad humana para resolver el hecho de la muerte. Pero hoy podemos afirmar, la piedra rodó. Y somos invitados a descubrir el misterio, no de una tumba vacía, sino de un Señor vivo y resucitado, que viene a nuestro encuentro. Y en la relación con Él profunda, con Jesús muerto y resucitado, somos conducidos hacia la misma plenitud de la que Él goza. La piedra fue removida por Él. Y las mujeres se dieron cuenta que el día que la piedra había sido rotada, la apertura hacia la vida fue dada por Jesús resucitado. Cuando Pablo le hace la catequesis a los cristianos de Tesalónica, fíjense que les dijo algo muy breve y prefirió no entrar en detalles porque comienzan las preguntas, ¿y cómo entonces? ¿Y cómo es el cuerpo de un resucitado? Y entonces, preguntas típicas. Pablo no quiso hablar de eso. Yo tampoco quiero hablar de eso en esta noche. Si me dan el chance, me gustaría encontrarme con ustedes y seguir este trabajo bíblico, y aquel tema que había dicho primero de Génesis y comenzar a trabajar el tema de la muerte, lo podríamos poder estudiar, es un estudio bíblico sereno, tranquilo, profundo, con calma. Pero me baso ahora en el hecho de que Pablo nos colocó ante el misterio, con certeza, eso sí, con palabras muy sencillas, y esto es importante en una noche como hoy, con palabras precisas. La verdad siempre es sencilla y es precisa. Y Pablo tomó imágenes que todo el mundo le podía entender. En el versículo 17 del capítulo 4 de la primera Tesalonicenses, Pablo coloca la frase que puede ser el amén de nuestro estudio bíblico de esta noche. Dice así, y seremos y estaremos siempre con el Señor. Y estaremos siempre con el Señor. Toda la escatología cristiana, permítame la expresión técnica, toda la escatología cristiana se resume precisamente en esto. Estaremos siempre con el Señor. El estar juntos,
el estar juntos. Es lo que en esta noche, en este día que culmina ahora, de difuntos hemos recordado. ¿Están o no están? No están físicamente, pero están. Están en el Señor. Y si nosotros estamos en el Señor, estamos con ellos. Pero lo más importante es que tengamos muy claro esto. El objetivo de la compañía es el Señor. No solamente los seres queridos. Como una nueva reunión familiar de los propios afectos. Es estar con el Señor. Y en el Señor estoy con mis seres queridos. Es poder alcanzar este encuentro con el Señor que realizará plenamente mi vida. Pablo, mucho después, escribiéndole a los Corintios, tal vez 4 o 5 años después de la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo ya se permite desgranar un poco más el tema. Le dedica un amplio espacio al tema de la resurrección, para subrayar cómo Cristo, resucitado de entre los muertos, es la primicia de todos los que han muerto. Es el primero de la fila. Sin olvidar esto que hemos dicho que es en la persona de Él, nuestra resurrección. Pablo le va a preguntar a los corintios, ¿cómo pueden algunos de ustedes decir que no hay resurrección de los muertos? Dice Pablo, porque algunos llegaron a dudar de la resurrección de los muertos. Y Pablo le dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Se cae todo. Hemos perdido el tiempo. No tendríamos más nada de qué hablar. Nos quedaríamos en meras palabras humanas. Entonces, tengan paciencia. Sean fuertes. Con el tiempo el dolor pasa. Diríamos banalidades. Pero resulta que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y es la primicia, el primero, el que ha abierto la puerta, el que ha llegado a la meta. Y el Cristo que ahora reina, combate contra los enemigos para ponerlos a todos bajo sus pies. Y entonces Pablo adopta la imagen de un salmo, donde dice que los enemigos ya no son personas, sino realidades negativas. Son las estructuras corruptas de este mundo. Y de hecho, dice Pablo, el último enemigo en ser aniquilado será la muerte. El último enemigo en ser aniquilado será la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? También la muerte, como el enemigo de la vida, será vencida. Y cuando Jesús haya eliminado a todos los enemigos, incluyendo la muerte, entregará el reino a Dios Padre para que sea todo en todas las cosas. Bonito, ¿verdad? Clarísimo. Y parece que alguno le hubiera preguntado a Pablo, bueno, pero dígame más, ¿y cómo será esto de la resurrección? Pero ya les dije que eso se lo explico después. De todas maneras, Pablo, de forma poco diplomática, les va a decir tontos. Esa es una pregunta estúpida. No lo podemos decir. Y entonces toma una imagen sencilla, muy sencilla. Cualquiera lo puede entender. Bien interesante. La semilla. Es como una semilla. De la semilla nace la planta que ya estaba inscrita en sí, pero si no conocemos la semilla, no sabemos qué planta va a salir. Hay que sembrarla y después esperar. La semilla producirá la planta. Y entonces dice, se siembra un cuerpo corruptible y resurge un cuerpo incorruptible. Un cuerpo material resucitará en un cuerpo espiritual. Es nuestra carne resucitada. Ahora, el cómo es inexplicable.
Algunos han querido explicarlo como, bueno, porque pertenece al lenguaje bíblico, paulino también, la metamorfosis. Es una transfiguración. Así como el gusanito se vuelve larva, y entonces de esa larva sale la mariposa, y la mariposa es el mismo gusanito, pero transformado. Lo mismo ocurre con nosotros. Esa mariposa somos nosotros mismos, pero no podemos pensar que sean las mismas condiciones en las que estamos actualmente. Hay una transfiguración. Es una vida gloriosa. La resurrección nos da un cuerpo glorioso. Es un ser entero en la nueva creación en Dios. No tenemos palabras ni conceptos para traducir esta realidad, solo una imagen. La imagen que Pablo utilizó en 1 Corintios 15. Una semilla que crece y madura. Seremos entonces el jardín de Dios. En la novedad y en el mundo cristiano, el filón apocalíptico que hemos visto hasta ahora, que nos lleva a esta gran confianza, seremos el jardín de Dios en una gran novedad. Apocalipsis capítulo 13. Llegó al Apocalipsis para que sienta que acabo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 13, se pronuncia una bienaventuranza, que es una dicha, una felicidad, una gran alegría. Y esta bienaventuranza, esta dicha, es para los que han muerto. Todo lo contrario de lo que uno escucha, ay, de muertos, que de malas, pobrecito se murió, ¿no? El Apocalipsis dice, no, dichoso el que se murió. Todo lo contrario. Felices, ya desde ahora, los que han muerto en el Señor. Repito, en el Señor. Apocalipsis 14:13. Felices, ya desde ahora, los que han muerto en el Señor. Esto quiere decir que ya, desde ya, es posible participar en la condición gloriosa de Jesucristo. Y esto nos puede dar la fuerza, el ánimo para afrontar la muerte. Afrontamos la muerte no como personas desesperadas, angustiadas, deprimidas. La afrontamos como personas felices, dichosas, que caminan hacia una cita con un Señor amado, con un Dios amado, con ganas, con ilusión. Es lo que San Juan hace para los cristianos que se están muriendo, los que están en dificultad. El Juan del Apocalipsis. Dichosos, felices, desde ya, los que han muerto en el Señor. Y si lo dice así, es para que los que todavía no hemos llegado a ese momento, tengamos la valentía de afrontar la muerte en el martirio y no perder la comunión con el Señor. Concluyo con la imagen de la Jerusalén que baja del cielo. Apocalipsis. Llega el Apocalipsis, ya voy a acabar. El vidente habla de una novedad que es mucho más que un paraíso como realidad futura. El vidente Juan del Apocalipsis, el profeta cristiano y vidente Juan, la ve como una realidad que desciende del cielo sobre la tierra. O sea, que es un don de lo alto, que es dada ahora. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas y promete que enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Ya no habrá más muerte, ni luto, ni duelo, ni lamento, ni preocupación, ni sufrimiento. Porque las cosas viejas han pasado. Porque si uno está en Cristo, es una criatura nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Una nueva creación. Una nueva condición. La piedra ha sido corrida por el resucitado. No me refiero a la fuerza, me refiero a ha sido corrida por la nueva visión que se abre ahora frente a una tumba que no es un hueco, sino una tumba que nos abre un futuro, algo que va más allá, que no se limita a las condiciones de un
cementerio. El resucitado corrió la piedra para que podamos atravesar la muerte con confianza, con seguridad, porque Él nos garantiza que estaremos siempre, siempre con Él. Él hace nuevas todas las cosas. Él es la promesa que Dios nos ofrece en este momento de luto, de tristeza, de preocupación. Sobre todo en este año en que hemos tenido más pérdidas de las que debería haber habido. No podemos explicar de forma explícita las cosas que están pasando, pero sí podemos, eso sí, permítame que te lo diga, reconocer que en esta situación Dios está presente y para bien. Nos preguntamos al inicio, junto con las mujeres, ¿quién podrá mover la piedra del sepulcro? Si miramos la realidad con ojos de fe, veremos que el Señor ya la movió. Ya la movió. El Señor quitó el bloqueo que impedía la vida, venciendo la muerte. Es la garantía de que siempre estaremos con el Señor. Como dice el Salmo 73, les digo aquí una confidencia, uno de mis salmos preferidos, que dice al final, mi bien, mi futuro, mi dicha, mi cielo, mi proyecto, es Dios. Es Dios. Lo mejor que me puede pasar, mi bien mayor, es estar con Dios. Desde que yo entendí esto, veo la muerte de una manera diferente. Si maduramos esto, podremos afrontar las grandes dificultades que se nos atraviesan en la vida y ojalá, te lo digo con sencillez, pero también con mucha esperanza, para que puedas ayudar a tantas personas que en estos días no paran de llorar. Tantos lutos. Te corresponde a ti ahora, mi querido hermano, que te has querido conectar esta noche, hacerle tú la catequesis bíblica de la muerte, del sentido de la muerte y de la resurrección a tus familiares y a tus amigos. ¿Cabe esperar alguna cosa en la muerte? ¿Qué respondes ahora? Yo te lo digo, la piedra de la muerte, del sepulcro, ha sido removida. Amén. Padre, muchas gracias por esta catequesis, por este encuentro y esta resignificación y este reencuentro bíblico de aquello que significa y debe significar la muerte para un cristiano. Yo personalmente le doy las gracias. Yo hace un mes perdí a mi papá y uno se hace muchísimas preguntas frente a eso. Entonces, cuando preparábamos esto, yo le decía a Jimmer, oye, yo voy a tener muchas preguntas y en efecto, tengo muchas, pero además de eso nos hicieron muchas preguntas en el chat y usted no se imagina, impresionante. Estamos sobre el tiempo. Yo personalmente creo que usted les respondió muchísimas mientras iba pasando por este recuento, pero en especial quisiera, hubo algo como característico en algunas preguntas y fue el asunto del purgatorio. Si existe el purgatorio, si pasamos por allí, si después de allí entonces, y creo que esto se resume un poquito en lo que usted nos decía de Pablo, ¿cierto? O sea, el, esto del cómo no lo tenemos muy claro, esto de qué pasa, cómo pasa, a dónde vamos, si no vamos, esto no lo tenemos muy claro, pero las preguntas fueron frecuentes. No sé si usted nos quiera decir algo sobre ese tema. Quiero hacerte una propuesta. Claro que ¿Por qué sí. no nos encontramos de nuevo y afrontamos el tema para no Perfecto. alargarnos de aquí hasta medianoche? Pero sí, para los amigos que preguntan sobre el purgatorio, quiero decirles, el tema no es el purgatorio, es la purificación. Y la purificación existe. La misma palabra de Dios lo va a insistir. Para, para,
para llegar al encuentro con el Señor, debemos ser limpios. Y Él es quien nos limpia. ¿Cómo ocurre esta limpieza, esta purificación? Sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí o no? Entonces, es este el camino. Ahora, es un lugar, es como lo pinta en la imagen de la Virgen del Carmen, sacando del fuego a las almas. Eso lo podemos hablar con más calma, porque esto tiene unos presupuestos. Y requiere, mira todo lo que me demoré para llegar a la resurrección de Cristo colocando Claro, los presupuestos. Lo mismo ocurre con este tema. Pero de una vez le resuelvo la inquietud. Sí hay una purificación. Otra cosa es hablar perfecto. del purgatorio como lugar. Perfecto. Padre Fidel, Dios le pague por este Dios, espacio para la escuela. Mil y mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por compartir su conocimiento con nosotros, por hacerlo con esas palabras tan sencillas, por hacerlo tan fácil y por dejarnos ir paso a paso de una manera tan bonita. Mil y mil gracias. con mucho gusto para servir. Dios lo bendiga y claro que sí, vamos a volver a abrir este espacio para que podamos seguir hablando de este tema en nuestros encuentros de Escuela en Vivo. Mil gracias. Con mucho gusto. Muy bien, a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos esta horita y media. Recuerden que dentro de la Escuela Bíblica de la Alcaldía G tenemos cursos nuevos en este mes. Es muy importante para nosotros que ustedes los conozcan, que se pasen, que pregunten por ellos, que estén pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram, acá en Facebook. Tenemos cursos, por ejemplo, Dios todo lo hace nuevo. Discípulos de la palabra, que es caja de herramientas, el maestro de mis emociones y Evangelios de Marco. Evangelio de Marcos, perdón. Todos estos cursos están ahorita arrancando. Por favor, inscripciones. Miren, toda esta información está en Instagram y en Facebook. No se la pierdan. Así de rico como conversamos los lunes en este espacio, así de rico se pasan esas clases, se los aseguro. Mil gracias por estar con nosotros. Mil y mil gracias por tomarse este café y hablar hoy en un día tan importante acerca de la muerte. Bienvenidos a Escuela Siempre, a Escuela en Vivo siempre los lunes. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche.